Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien. Soy la profesora Carolina Pérez y hoy día les explicaré la primera parte del apoyo para la Guía 6, Constitución y órganos del Estado chileno. El objetivo de aprendizaje de esta guía es conocer la forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en diferentes funciones y órganos políticos. Lo primero que vamos a aprender es la historia de la Constitución de 1980. El marco legal que rige nuestro país es la Constitución de 1980. Se promulgó en el periodo de dictadura dirigida por Augusto Pinochet. Uno de sus principales ideólogos fue Jaime Guzmán. Acá podemos observar el documento de esta Constitución. Entra en vigencia el 11 de marzo de 1981 y tiene como objetivo asegurar a las Fuerzas Armadas un papel tutelar, es decir, dirigente sobre la política nacional, así como también afianzar el régimen político y legitimar el nuevo orden económico-social. La Constitución de 1980 es bien particular, primero, porque nace en dictadura y segundo, por la creación de amarres con la dictadura como la democracia tutelada, por la creación de los senadores designados, que eran 9 senadores nombrados y no escogidos por votación popular, y estableció que Augusto Pinochet ejerciera de presidente hasta 1988 e incluso después tuvo el cargo de senador vitalicio. Esta constitución sufre reformas el año 2005 y está vigente hasta la actualidad. También vamos a conocer un esquema de la Constitución de 1980. Acá está. Este esquema es bastante interesante porque nos muestra que del capítulo del 1 al 3 de esta Constitución que nos rige hasta hoy día, se desprenden las bases del Estado chileno. Del capítulo 4 al 6 se ve la división de los poderes del Estado y de los capítulos 7 al 12 se ve el funcionamiento de las instituciones. Así también vemos que en el capítulo final, el 14, está la reforma de la Constitución. ¿Cómo se hace si se quiere modificar o cambiar definitivamente? Vamos a ver un ejemplo de capítulo. En el capítulo 1, Bases de la institucionalidad, se establecen los principios políticos como que Chile es una república democrática, la soberanía nacional, la supremacía constitucional. En el capítulo 2, Nacionalidad y ciudadanía, se describen los requisitos para obtener estos aspectos. Como les comenté, esta Constitución sufre algunas reformas, es decir, cambios importantes el 2005, que tienen dos objetivos principales. El primero, atenuar o disminuir el poder del presidente, el gran poder que tenía la Constitución del 80, la original. ¿Y esto cómo lo hacen? Reduciendo el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata, como los ejemplos de la presidenta Bachelet o Sebastián Piñera, que ambos se han reelegido, pero no inmediatamente, y también se aumentó las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, y también se aumenta el poder del Congreso en tratados internacionales. El segundo objetivo de estas reformas del 2005 es eliminar todos los elementos de este invento llamado democracia tutelada. Y para esto lo primero que se hace es eliminar los senadores designados y vitalicios. Se elimina la función de las Fuerzas Armadas de ser garantes y esto se reparte entre todos los órganos del Estado y también se determina que los comandantes en jefe y el director general de Carabineros ya no son inamovibles.
Ahora vamos a tratar un proceso súper interesante, que es el proceso constituyente en Chile 2019-2020. Como todos hemos observado y también participado como actores, desde octubre hay un despertar en Chile que se ha manifestado a través de movilizaciones, marchas como la que se observa ahí, multitudinaria en Mayenar. También se han formado cabildos o asambleas, que son reuniones o encuentros para conversar cómo nos gustaría construir este nuevo Estado chileno. Se han creado instancias como la caminata por la Unidad Alto del Carmen, y uno de los temas más importantes ha sido cambiar la Constitución de 1980. Y gracias a este movimiento social, este año, el 2020, el gobierno decide plantear un plebiscito en donde se vea si se aprueba o se rechaza la idea de cambiar la Constitución. Al principio era para el 26 de abril y ahora es para el 25 de octubre. Además de aprobar o rechazar, se ve a través de qué forma. Si convención constitucional, que es 100% de ciudadanos, o convención mixta, y luego, si es que se aprueba cambiar la Constitución, se ve a través de qué convención. Luego esta convención redacta un documento y este documento va a votación. Les invito a informar sobre este proceso y ser parte del plebiscito del 25 de octubre del 2020. Buenas chicos, soy la profe Charlotte y vengo a explicarles el régimen político y constitucional chileno. Este está caracterizado en Chile por ser un estado unitario, que ya lo revisamos en guías anteriores, que está organizado con una constitución, ¿cierto?, que establece lo siguiente, que es una república democrática Chile, segundo, que tenemos un estado de derecho, y tercero, que nos basamos en el principio de separación de funciones. Esta república democrática está caracterizada por ser un carácter presidencial, es decir, tenemos presidente de la república, tenemos una democracia electoral, es decir, elegimos a nuestros representantes a través de elecciones, y tenemos pluripartidismo, que quiere decir tenemos más de un partido político para escoger a nuestros representantes, ¿ya? Esta democracia electoral está basada en dos elementos vitales, que son el sufragio personal, igualitario, secreto y voluntario, que es lo que vimos anteriormente como sufragio universal, y elecciones periódicas, presidenciales, parlamentarias y municipales, y adicionalmente plebiscitos, como comentó la profesora Carolina. El Estado de Derecho, en este caso, significa que en Chile existe el sometimiento de todas las personas, sean personas naturales o jurídicas, a las normas fundamentales establecidas por la Constitución, es decir, que no podemos faltar a estas normas, ¿ya? Y adicionalmente existe el principio de probidad y transparencia de las funciones públicas, que quiere decir que todas las acciones que haga el Estado tienen que ser limpiecitas, en el sentido de que tienen que ser por el bien común, ¿ya? Uno tiene que ser intachable como funcionario y tienen que ser transparentes, tienen que ser de conocimiento público, es decir, todas las acciones del Estado, un juicio, el gasto de dinero o incluso la acción de una persona de un viaje tiene que ser de manera pública y de conocimiento si va en representación del Estado. Finalmente, en cuanto a los elementos de la Constitución, tenemos que el principio de separación de funciones, que establece que Chile está formado por el Poder Ejecutivo, que está constituido por el Presidente de la República, ministros de Estados, intendentes y gobernadores, el Poder Legislativo, que está por compuesto y está a cargo de el Congreso Nacional, que en el caso de Chile está en la ciudad de Valparaíso, y que está compuesto por diputados y senadores, que son los encargados de crear y proponer leyes y establecerlas, ¿cierto?, publicarlas. Finalmente tenemos el Poder Judicial, que está integrado por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que presiden tribunales como de juicio oral, en lo penal, competencia común, garantía y del trabajo.
Finalmente, otros elementos de nuestro Estado unitario que también están inscritos en la Constitución son los organismos autónomos. ¿Qué quiere decir autónomos? Que no son independientes de estos poderes del Estado, que están establecidos para proteger la legalidad y transparencia. Son la Contraloría General de la República, que se encarga de fiscalizar la legalidad de los actos de administración del Estado, ingreso, gasto, inversión de los recursos del Estado, es decir, la platita que sea bien invertida, y si se malgastó, se castiga. Y finalmente las cuentas de quienes tienen cargos públicos, es decir, hoy mira, ese no parlamentario, sino alcalde o bien presidente o ministro hizo algo malo, gastó recursos públicos de mala manera. El encargado de castigar esto es la Contraloría General de la República. Vamos a verlo mejor más adelante. Y finalmente tenemos el Tribunal Constitucional, que es el encargado de velar por la constitucionalidad de los actos jurídicos del Estado. En el caso particular de esta guía, nosotros ya revisamos lo que es el Estado de Derecho, ¿cierto? La Constitución anteriormente, pero acá vamos a ver de manera más profunda el principio de separación de poderes del Estado, de funciones, y el organismo de control. Para la próxima guía quedó pendiente la República Democrática, que vamos a ver cómo Chile es una república democrática y cómo nosotros ejercemos nuestra ciudadanía. Pasando a hacer un resumen o mejor visión de los poderes del Estado y sus funciones, el Estado de Chile cumple sus objetivos de ordenación jurídica y satisfacción de las necesidades públicas, es decir, el bien común, a través del labor que desarrollan los tres poderes del Estado. En este caso sería el Poder Ejecutivo, representado acá con la imagen de nuestra moneda en Santiago, el Poder Legislativo, que acá tenemos una foto, un dibujo del Congreso, ¿cierto?, en Valparaíso, y la Corte, el Poder Judicial, que acá está caracterizado por la Corte Suprema, una imagen de la que está en Santiago, ¿ya? Tenemos claro que el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado y es encabezado por el Presidente de la República, que acá hay una imagen del señor, ¿ya? Y cuenta con organismos para satisfacer necesidades sociales, tales como educación, la salud y el orden interno. Acá lo vemos representado por dos de sus ministros, que son ministros de salud y de educación, ¿cierto?, que se preocupan por las personas. En orden interno tenemos los carabineros y la PDI, que son dependientes del Poder Ejecutivo. Y la conducción económica, por ejemplo, el ministro de Economía. Adicionalmente, la Defensa Nacional y otras. En nuestra región también tenemos un representante del Poder Ejecutivo, que es nuestro intendente regional, que es el determinado por el presidente de la República. A partir de fin de año lo vamos a elegir, para que ustedes sepan, a través de elecciones. También un representante del Poder Ejecutivo y de sus acciones son los alcaldes, ¿ya? Para que ustedes sepan y conozcan que ellos son vitales dentro del Poder Ejecutivo, porque hacen accionar todas las acciones del Ejecutivo en las comunidades, pero este es el único cargo que hasta el momento es elegido, que son los alcaldes, ¿ya? Luego pasamos al Poder Legislativo. Su tarea es elaborar y aprobar las leyes que rigen el país, ejercer la representación ciudadana, es decir, por cada región existen una cantidad de senadores y diputados, y está integrados por el Senado y la Cámara de Diputados, quienes legislan a partir de su propia iniciativa, es decir, proponen leyes o la del presidente de la República, es decir, el presidente propone una ley y ellos lo pueden rechazar. Acá tenemos algunos representantes de la región, tenemos a una senadora de las dos que son y 2 de los 5 diputados. Luego pasamos al Poder Judicial. Su rol principal es ejercer la justicia de acuerdo con la ley. Está integrada por los tribunales de justicia, siendo el máximo órgano la Corte Suprema. Tenemos acá algunos ejemplos y para que ustedes sepan, el Poder Judicial entra en su accionar siempre y cuando uno rompa la ley, ¿ya? El Poder Judicial, si uno no hace una denuncia, no se pone en funcionamiento, ¿ya? Por ejemplo, alguien le roba a alguien, pero si uno no va a denunciar, el Poder Judicial no va a hacer una causa, ¿ya? Uno tiene que hacer el procedimiento. Luego pasamos a un órgano de control que es la Contraloría. ¿A cuál fiscaliza? ¿Cuál es su función? La Contraloría General de la República en Chile posee autonomía constitucional, es decir, es autónomo, es decir, no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino que es autónomo de los tres poderes del Estado. ¿Con qué objetivo? Por velar por la legalidad de los actos solamente del Poder Ejecutivo, de ninguno de los otros poderes, sino que ellos velan porque la gente se gasten bien los recursos y que no se incurran en actos arbitrarios a los trabajadores incluso, ¿ya?
Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de las acciones de Contraloría. Vamos a centrarnos solamente en esta denuncia ciudadana, en donde en la municipalidad de Collipulli había el alcalde comprado 8 millones de pesos aproximados, casi, de cajas a un familiar. ¿Está bien comprarle que un alcalde le compre las cajas a un familiar? No, porque no, se contradice el principio de probidad, que quiere decir que el alcalde tiene que hacer las cosas bien a través de una licitación. Entonces, frente a eso, la Contraloría le establece un sumario a esta persona y se oficia para que devuelva el dinero, porque eso es una acción mala. Otra de las cosas que hace es, cuando los funcionarios son transparentes, está súper contenta la Contraloría, no hace ninguna acción. Pero cuando hay una denuncia de que han hecho cosas malas, evidentemente ejercen sumarios, ¿ya? Estos solamente son para las cosas que son dependientes del Poder Ejecutivo. La Contraloría no tiene injerencia ni en el Poder Legislativo, es decir, ni senadores ni diputados, ni en los tribunales de justicia. No tiene ninguna injerencia ahí. Esos son otros órganos de control que son un poquito más extensos, que no los vamos a trabajar en esta guía, ¿ya? Así que conozcan a Contralorito para que lo sigan en sus redes sociales. Se llama Contraloría Chile en Facebook y en Instagram, y van a conocer más acciones de Contralorito y para poder denunciar. Luego pasamos a otro órgano de control en Chile, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, OTC, en su sigla, es el órgano del Estado encargado de velar que las leyes y los decretos se enmarquen dentro de los límites de la Constitución. El TC se creó en 1970 y tras el golpe de Estado de 1973 fue disuelto, como muchas cosas que se hicieron en Chile, y se restableció con la Constitución de 1980. En su historia tenemos que inició en 1970, se disolvió en 1973, se reactivó en 1980 y el 2005 tuvo una reforma. Esta fue que el 2005 las reformas de la Constitución, que ya las habló la profe Carolina, entregaron más funciones al Tribunal Constitucional y aumentaron sus miembros de 7 a 10 personas. Además, eliminaron la participación de las Fuerzas Armadas dentro de esta democracia tutelada, ¿se acuerdan que habló la profe Carolina? Y el Consejo de Seguridad Nacional en la elección de sus integrantes, ya que este era un rezago del gobierno de Pinochet y el gobierno militar, ¿cierto? Finalmente, tenemos que algunas críticas del TC es que debido a la gran controversia que existe respecto a la legalidad de la Constitución de 1980 y que la gente ya no la respeta, se critica que la valida. Pero lo positivo a favor del TC es que su función es actuar en las decisiones tomadas por las mayorías del Congreso que puedan afectar los derechos fundamentales de las personas, que está establecido en la Constitución, ¿ya? Y adicionalmente otros países tienen un organismo parecido que cumple con la misma función para proteger a las personas. Ya. El día de hoy vamos a trabajar la guía número 6, que se llama Constitución y órganos del Estado chileno, de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y la fecha de entrega máxima de esta guía es el día 14 de agosto, que sería el viernes, ¿ya? Nos pueden hacer preguntas en el horario de atención, que sería mañana miércoles en la tarde. Hoy miércoles, mejor dicho, en la tarde. La unidad que estamos trabajando, seguimos trabajando la unidad número 1, el Estado de Derecho en Chile, elementos y mecanismos para organización del régimen democrático. Las habilidades que vamos a utilizar en esta guía son de análisis, síntesis de fuentes y reflexionar sobre la realidad nacional. El procedimiento es analizar, sintetizar, evaluar a través de fuentes escritas de información relevante e identificar las principales características de las funciones y órganos del Estado. ¿Ya? Iniciamos esta guía con un ítem de reflexión inicial que tiene 3 puntos y que deben responder la siguiente pregunta: ¿cómo piensas que ha actuado el presidente y el Congreso de la República de Chile en esta pandemia? Deben entregar ejemplos, más o menos escribir sus líneas para que puedan ganarse sus 3 puntos. Es respecto a su propia opinión personal, ¿ya? Luego pasamos al ítem 2, que son funciones y órganos de control. El objetivo de este ítem es identificar y sintetizar las principales características, funciones y órganos de control del Estado. Reconocer la jerarquía y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que operan en Chile. 1. Para contestar este ítem te invitamos a revisar el libro de texto de cuarto medio entre las páginas 28 y 41. Se ve harto, pero no es tanto. Le vamos a enviar el link para descargar para que no sea tan difícil, y deben completar los cuadros con la síntesis de textos revisados y responder respecto a los criterios solicitados, ¿ya? El total del ítem
se lo vamos a dar de acuerdo a lo que tengan que contestar. Primero tenemos este cuadro resumen que tiene 24 puntos. Ya tenemos 24 puntos en este ítem, ¿ya? Y acá deben ir rellenando según los criterios, ¿ya? Para contestar el cuadro de resumen debe guiarse por lo siguiente. En A, acá en esta parte, dice, ¿en qué consiste su función? Describe brevemente cuál es la función en la organización del Estado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. B, ¿quién lo integra? Menciona qué cargos o tribunales componen el poder, función del Estado. Es decir, los cargos, por ejemplo, el Ejecutivo, el Presidente de la República. ¿Quién más? ¿Qué otros cargos más están ahí? Luego C, atribuciones de sus integrantes, es decir, qué cosa puede hacer el presidente de la República que otra persona no puede hacer, o un ministro de Estado. Indica al menos 2 atribuciones que te llamen la atención de su cargo. Cosas que te llamen a ti la atención, por ejemplo, lo que le llame la atención. Finalmente tenemos en este ítem el cuadro 2, que sería órganos de control, y para contestar tienen que revisar las páginas del 40 a 41 y tiene 8 puntos en total, ¿ya? Y tienen que establecer cuáles son las funciones de la Contraloría General de la República y cuáles son sus atribuciones, y cuál es la del Tribunal Constitucional y cuáles son sus atribuciones. En cuanto a sus atribuciones, los invito a poner las 2 que ustedes crean más importantes, ¿ya? Y que le llamen la atención igual que el ítem anterior, ¿ya? Después tenemos ítem 3, reflexión. Le invitamos a reflexionar sobre los poderes y órganos del Estado chileno. ¿Por qué crees que es importante la existencia de las funciones y órganos del Estado? ¿Cómo nos benefician que estén separados los 3, que uno no se mande por sobre el otro, que el presidente no pueda invalidar una ley, entre otras cosas? Argumenta y entrega ejemplos a tu respuesta. Tiene 4 puntos este ítem. Finalmente, el último ítem es la prueba de transición. Cada ítem tiene cada respuesta tiene un punto, y la idea es que se preparen para lo que viene a fin de año, ¿cierto? Este ítem abarca desde la pregunta de selección múltiple y cada respuesta correcta equivale a un punto, ¿ya? Finalmente, chiquillos, si te equivocas, enhorabuena, es porque tú sí lo has intentado. Piensen en eso, que es lo importante de este proceso y todo proceso educativo. La importancia es aprender, y les invitamos a quedarse en casa, cuidarse mucho, y de verdad estamos esperando sus preguntas el día de hoy.